Hola, hola, bienvenidos a Conéctate con Jesús. Mi nombre es Dayana Zamudio y veo que ustedes quieren aprender algo más de la palabra de Dios. Hoy tenemos algo muy importante para ustedes, así que comencemos. Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto poder verlos nuevamente. Y hoy tenemos una historia bíblica en la que vamos a aprender sobre el poder de Dios a través de la sanidad. Ustedes saben que Jesucristo, su Hijo, estuvo mucho tiempo en la tierra y en el transcurso por ella hizo muchos milagros de sanidad. Hoy tenemos dos historias de las cuales queremos que tú aprendas para que confíes en el poder de Dios y para que conozcas que tenemos un Dios sanador. Hoy les traigo una gran historia. Ella nos habla de un papá que al ver a su hijita muy mal de salud, corrió a encontrarse con Jesús y pasó algo impresionante al encontrarlo. Les cuento. Su nombre es Jairo, quien tenía una hija muy enfermita, tanto que no creían que se recuperaría jamás. Jairo era el jefe de la sinagoga donde vivía y había escuchado de Jesús y de cómo sanaba a los enfermos. Así que, cuando Jairo vio que su pequeña estaba muy malita, inmediatamente supo lo que debía hacer. Y nos cuenta la Biblia, la palabra de Dios, que no esperó a ver lo que pasaría con su hija, sino que corrió a buscar a Jesús. Jesús había estado sanando muchas personas, así que cuando vio a Jesús, corrió a él. Se postró ante sus pies y le dijo: «Mi hija está muy enferma y a punto de morir. Te pido que vengas, por favor, y que pongas tus manos sobre ella. Sánala para que pueda vivir». ¿Y saben qué hizo Jesús al escuchar esto? Pues les cuento. Inmediatamente se dirigió a la casa de Jairo. Aunque muchos lo molestaban diciendo que ya no había nada que hacer, que su hija estaba muy enferma, Jairo no permitió que la fe en Jesús que había puesto la cambiara nada. Así que Jesús giró hacia él y le dijo: «No tengas miedo, cree, solamente cree». Cuando llegaron al hogar de Jairo, encontraron a muchas personas que estaban llorando. Y Jesús dijo: «¿Por qué están llorando? La hija no está muerta, tan solo duerme». Y tomó la mano de la niña y dijo: «Niña, te digo, levántate». E inmediatamente se levantó y comenzó a caminar por el cuarto. ¿Se imaginan todo esto? Es alucinante la cara que todos pusieron. Todos aquellos que dijeron que la niña ya no tenía esperanza, cuando la vieron levantarse y caminar. Sus padres estaban sorprendidos y felices. Una vez más, Jesús lo había hecho. Nuestro héroe la resucitó. Este milagro, estoy seguro, se convirtió en toda una notición en aquellos días, y por todo el pueblo se hablaba del gran poder de Jesús y de los milagros que hizo con la familia de Jairo. Jesús atravesó en la barca el lago de Galilea, y cuando hubieron llegado a la orilla, se agolpó tanta gente a su alrededor que tuvo que quedarse allí. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con hemorragias. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y le suplicó: «Mi hija se está muriendo. Ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva». Con solo tocar su túnica me curaré. ¡Ah! ¿Quién me ha tocado? Maestro, pero si toda la gente te oprime y empuja. Alguien me ha tocado porque he notado que de mí ha salido una fuerza. Maestro, he sido yo. Solo con tocar la borla de tu túnica he sentido que dejaba de perder sangre y sanaba. Hija, gracias a tu fe te has sanado. Vete tranquila y libre de la enfermedad que te aquejaba. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? No tengas miedo. Solamente ten fe y tu hija se salvará. ¿Por qué alborotáis y lloráis de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. Muchacha, levántate.
No se lo contéis a nadie, y ahora dadle de comer a la niña. ¡Qué emocionante historia! La verdad es que me he quedado muy sorprendida del poder que Dios tiene para sanar a cada uno de sus hijos. Solo debemos confiar. Bueno, y así como la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre fueron sanadas, así también nosotros podemos ser salvos y sanos en el nombre de Jesús. Cuídense, nos vemos hasta la próxima. Muy buenos días chicos y bienvenidos a una nueva clase más. El día de hoy vamos a ver una clase muy interesante. Nuestro tema del día de hoy se llama Enfrentando y venciendo las enfermedades. Así que vamos a empezar. Aquí tenemos una pregunta que dice: a lo largo de nuestra vida hemos podido vivir muchas enfermedades. Aquí tenemos unos ejemplos muy precisos y voy a leer solamente 3. Por ejemplo, tenemos tos, alergia y la gripe, que creo yo que son los más comunes. Y bueno, tenemos aquí unos cuantos ejemplos más. Y bueno, en el gráfico a continuación tenemos una imagen que nos muestra claramente lo que era antes, ¿no? Antiguamente era el mundo, el cielo, y Génesis nos dice que cuando Dios creó todo el universo, dijo que todo lo que estaba ahí era bueno. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un pecado que contaminó todo, que recuerdan que fue la de Adán y Eva, por eso obedece a Dios. Y eso hizo que esa comunión que había entre el cielo y la tierra se rompiera, que hubiera una X, como un bloqueo entre todo eso. Pero también se recuerdan que fue Jesús quien restableció esa comunión y ahora nosotros tenemos un pase, tenemos la oportunidad de poder comunicarnos con Dios porque Él restableció esa comunión que se había cortado antes. Y aquí tenemos el ejemplo de que Jesús es la comunión que nosotros tenemos con el cielo y el pecado es la encargada de romper esa comunión. Cada vez que nosotros pecamos, nosotros rompemos esa comunión, esa conexión que tenemos con Dios. Y es por eso que a veces nosotros pedimos o
por sanidad y a veces no sentimos que nos responden porque nuestras oraciones no llegan a Jesús. ¿Por qué? Porque el pecado ha contaminado y ha cortado esa comunión. Y bueno, nuestra historia el día de hoy se concentra básicamente en el libro de Lucas 8 del 40 al 56 y tenemos dos historias aquí. La primera es la hija de Jairo y con la mujer del flujo de sangre y vamos a ver solamente 4 aspectos. La primera es cómo uno se presenta ante Dios. Por ejemplo, Jairo, cuando llegó a Jesús, dijo: mi hija se está muriendo. Por otro lado tenemos a la mujer con flujo de sangre que cuando se presentó a Jesús, bueno, ella pensó en su mente y dijo: si yo lo toco, me sanaré. Entonces acá tenemos una clara diferencia. Jairo, en el momento en el que había ido a visitar a Jesús, su fe era muy pobre, su fe era muy pequeña. A cambio la mujer tenía una fe muy grande, confiaba en que Jesús podría sanarla. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestra fe es pequeña? Cuando no confiamos en que Dios pueda darnos la respuesta a lo que le estamos pidiendo, a nuestra enfermedad o cualquier otra cosa. Lo que hace Jesús es que va a ponerte en una situación para incrementar tu fe. Y eso es lo que vamos a ver, pero más adelante. El siguiente punto dice: el pecado no discrimina. Y acá tenemos dos situaciones muy precisas. Jairo era jefe de la sinagoga. La sinagoga era como la iglesia, lo que conocemos hoy en día, ¿no? Es como que fuera el pastor de la iglesia. Y la mujer era una mujer rica, porque la Biblia menciona que la mujer gastó en medicamentos durante 12 años. 12 años gastando en tratamientos, gastando en medicinas, gastando en visitas a los doctores. Era un dineral muy enorme. Y es lo que prácticamente nos dice que la mujer tenía una buena posición económica. ¿Qué más? Cuando Jairo fue a presentarse ante Jesús, fue y le pidió, dijo: Jesús, ven a mi casa porque mi hija se está muriendo. Pero la mujer no, la mujer fue y agarró su bendición. ¿Por qué? Y aquí es donde entra el tema de la fe. Cuando uno tiene fe y no confía que Jesús te va a dar lo que tú necesitas, tú dudas, y al dudar pides con temor. A cambio la mujer sabía que Jesús le iba a dar su bendición. ¿Por qué? Porque ella confiaba. Por eso que ella fue y tocó su manto y se sanó. Y ahí, por último, tenemos una cosa para poder aprender de ambas historias, porque ambas historias nos enseñan algo muy importante. La historia de Jairo nos enseña a ser pacientes. ¿Por qué? Porque Jairo tuvo que esperar el camino desde donde Jesús estaba hasta llegar a su casa para poder sanar a su hija. ¿Por qué? Porque Jesús no nos responde en el tiempo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Jesús. En cambio, la mujer del flujo de sangre nos enseña otra cosa. Nos enseña a nunca dejar de oír. Siempre tenemos que oír lo que los demás tienen que decirnos. Ella escuchó que Jesús pasaba por ahí y ya fue. ¿Qué pasaba si ella no hubiera escuchado? ¿Qué pasaba si ella se quedaba en pensar de que no, estoy enferma, ya gasté 12 años de mi dinero en medicinas y nada, y solamente voy a esperar a morir? Quizás nunca había obtenido su bendición. Entonces esas dos cosas son muy importantes tenerlas en mente. Y bueno, y aquí viene la enseñanza de este tema global. A ver, ¿recuerdan la semana pasada? Con la historia de Job aprendimos que hay veces en la que Dios permite que nos pasen cosas para probar que nosotros somos fieles y justos y que seguimos creyendo en Él. Pero a través de este versículo vemos que hay otra razón por la cual quizás nosotros podamos estar pasando cosas. Y les voy a leer lo que dice en Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, ¿qué quiere decir este pasaje bíblico? Lo que nos quiere decir es muy simple. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, estamos dentro de su protección, que es como si fuera un campo que nos libra de todo mal. Cuando nosotros pecamos, nosotros salimos. ¿Y cómo volvemos a entrar a ese campo de protección? Pidiendo perdón, arrepintiéndonos de nuestro pecado.
Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto aquí? Tú ya saliste, te arrepentiste y volviste a entrar. No vuelvas a pecar para que no vuelvas a salir y no te venga algo peor, porque Satanás siempre busca hacernos daños y es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado al momento de que nosotros estamos haciendo cosas que no son correctas. Y para terminar, quiero leer con ustedes 3 versículos importantes. El primero está en Isaías 53:4, que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Aquí habla el profeta Isaías de Jesús, cuando Jesús murió en la cruz y murió por nuestros pecados, nuestras enfermedades y nuestras culpas. El siguiente está en Santiago 5:14, que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Aquí nos dice cómo nosotros tenemos que curarnos. Si nosotros estamos enfermos, tenemos que ir y orar. Y si es posible, que más gente ore por nosotros, como dice la Biblia, ¿no? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Eso es lo que nos recomienda la Biblia para poder sanarnos. El último pasaje bíblico está en 2 de Pedro 2:24, que dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados para que nosotros, estando muertos, vivamos a la justicia? Este versículo ya nos habla que Jesús, al morir por nuestros pecados, Él se los llevó, y nosotros cuando pecamos, que estábamos muertos, ahora vivimos, ahora ya estamos bajo su gracia. Y bien, chicos, esto es todo por el día de hoy. Les agradezco por haber estado aquí un día más y me despido para poder estar con ustedes la siguiente semana y poder aprender más de la palabra de Dios y ustedes puedan seguir aprendiendo más. Así que los invito a que puedan seguir visualizándonos hasta que acabe el programa y que puedan seguir con nosotros para el siguiente domingo a seguir aprendiendo lo que Dios quiere hablarnos. Muchas gracias. Tú eres mi fuerza y mi poder. Aprendamos juntos el texto bíblico de hoy. Eres mi todo, Dios. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Santiago 5:15. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque hemos aprendido tu palabra. Ahora sabemos, Señor, que tú nos escuchas en cada momento que nosotros te buscamos, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú eres bueno y nos amas mucho. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy. No te olvides de conectarte la próxima semana y sobre todo, no te olvides de que Dios siempre nos escucha cuando nosotros le hablamos. Nos vemos hasta el próximo domingo.